Este es nuestro segundo día de actividades. En este, doctor Carranza, nuestro primer foro sobre seguros y desarrollo sostenible. Ayer, disculpen la voz, como algunos saben, estoy saliendo de una gripa fuerte, espero que eso no afecte la grabación. Ayer tuvimos, doctor Sebastián, varios segmentos interesantísimos, de los cuales derivaremos conclusiones y pasos a seguir que por supuesto compartiremos con usted. De parte del gobierno tuvimos la presencia de voceros o voceras de la Superintendencia Financiera para hablar de innovación, de finanzas abiertas, de esto que se denomina dentro de la arquitectura del sector Hacienda, la URF, la Unidad de Regulación Financiera. También estuvimos hablando de las regulaciones en favor de la sostenibilidad y de la apertura financiera en términos de regulación. Pero hoy nos complace mucho que usted haya aceptado esta invitación para hablar del tema específico del cambio climático y la acción climática y su relación con los seguros. Si quiere, doctor Carranza, agradeciéndole de todo corazón su presencia acá, sabemos además que viene con la vocería directa de la señora ministra de Ambiente, para empezar y sobre todo para ilustración de nuestros invitados, especialmente los invitados que vienen del exterior, hablemos un poco a manera de contexto introductorio del ministerio, de las prioridades del ministerio en este gobierno y específicamente de la misión institucional de la dirección a su cargo, que como lo anuncia el programa, es la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Gustavo, muchísimas gracias y gracias a ti por la invitación. Gracias también a Fasecolda, a sus asociados y a todas y todos los que están en este auditorio. Es un placer enorme poder compartir con ustedes el día de hoy. Es un honor también para el gobierno poder acudir a estos espacios y colaborar, coordinar, escucharnos y aprender de manera conjunta. En línea con la pregunta que tú me planteas y para las personas que nos acompañan de afuera, bienvenidas a Bogotá, bienvenidas a Colombia. Yo pertenezco al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabeza la ministra Susana Muhammad, que en principio va a estar en este espacio. La ministra, el presidente, todo el gabinete están esta semana trabajando desde la región de La Guajira, desde el norte del país. Yo debo desplazarme allí el día de mañana. Tenemos una agenda pues justamente muy enfocada en estos asuntos de riesgo y vulnerabilidad en una región bastante compleja de nuestro país, en una región en donde vivimos pobreza extrema, donde vivimos una altísima vulnerabilidad y en gran medida esta situación crítica de La Guajira es la que ha hecho que se desplace todo el alto gobierno desde allí y por esa razón la ministra hoy no nos acompaña. La Dirección de Cambio Climático pertenece al Viceministerio de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, pertenece al Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Nosotros somos los gestores de la política pública en cambio climático, coordinamos nuestro trabajo con la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP. También allí en el DNP hay una subdirección de cambio climático y gestión del riesgo. Digamos que Colombia se caracteriza por tener una institucionalidad muy potente alrededor del cambio climático. No es un asunto exclusivamente de ambiente, diría yo, por una de las grandes características. Sebastián, para ilustración, el DNP es el Departamento Nacional de Planeación, que es una de las instituciones pues muy relevantes en Colombia. Allí tenemos unas capacidades importantes de analítica, de planeación, de generación de escenarios, es decir, casi que el DNP nos ayuda también a estructurar muchas de las políticas en los ministerios sectoriales y esto de alguna manera se ha ido replicando también en otros ministerios. Casi que cada ministerio tiene o una oficina o un grupo de trabajo, depende un poco de cada manera, la manera en que cada ministerio se ha ido arreglando institucionalmente, ha ido desarrollando unas oficinas o unos grupos de trabajo en cambio climático y nosotros somos pues esos gestores desde el alto gobierno que conectamos con los ministerios sectoriales y conectamos también con el DNP. Convergemos en una instancia que se llama la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. Allí nos rotamos la presidencia y la secretaría técnica con el DNP
Esta comisión intersectorial pues se encarga de orientar la política climática en el país y desde allí pues hemos tenido unos avances notables como por ejemplo el plan integral para el cambio climático en el Ministerio de Minas y Energía, la elaboración del primer impuesto nacional al carbono, el mecanismo de no causación del impuesto, la formalización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y su plan de acción, es decir, todos estos instrumentos de política, principalmente instrumentos de política que derivan de un arreglo de política que inicia sobre el 2011, esto es data casi del protocolo de Kioto, en donde Colombia crea el COMPES 3700 y se plantea 3 estrategias fundamentales, una de control y reducción de la deforestación, una de desarrollo bajo en carbono y una de financiamiento climático. Digamos que ese es como el gran arreglo en el que está suscrito toda la institucionalidad y que explica de alguna manera cómo nos hemos organizado en el gobierno nacional para hacer frente a este reto ya desde hace varios años. Yo cerraría, Gustavo, diciéndote que una de las características de la política climática colombiana es que podríamos decir es una política de Estado, es una política que se mantiene estable y se mantiene en ascenso en su ambición, a pesar de los cambios que puedan tener los gobiernos. Yo creo que es un ejercicio reconocido a nivel regional como la consolidación de una línea de política de Estado en Colombia. Buenísimo saberlo, porque debo confesar que yo por lo menos no lo tenía tan claro, que esto es una política de Estado, porque hay, por supuesto, como es apenas natural, cambios de énfasis y ajuste en las prioridades, pero nos quedamos con ese mensaje de aquí, de que esta institucionalidad que acabas de describir obedece a una política de Estado y no de gobierno. Yo creo que eso es, para nuestras notas mentales, un mensaje importante. Y en línea con eso, doctor Carranza, y ya aterrizando un poco al momento actual, decíamos ayer en nuestras palabras de instalación que esta semana se cumple el primer mes de la expedición formal de un documento que en la institucionalidad colombiana es particularmente importante, más que un documento, de una pieza normativa que es particularmente importante, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Ese plan los teóricos lo ven como una especie de anacronismo institucional, ¿no? Trae recuerdos de las épocas de la planeación económica centralizada de los años 50 y 60, pero lo cierto es que Colombia ha sabido coger ese anacronismo y, viéndolo por el lado positivo, lo ha convertido en el principal instrumento de política pública del país. Como lo explicábamos ayer, es en abstracto un documento que consta de 2 grandes columnas. Uno, que es muy importante, es ahí se formulan con mucho detalle las prioridades, los objetivos, los proyectos, los programas, los planes del gobierno entrante, y pues hay que destacar que se toma casi un año la aprobación de ese documento, porque primero se consulta, se prepara. El actual gobierno hizo además un ejercicio de consulta ciudadana particularmente profundo en contraste con gobiernos anteriores. Luego se somete a aprobación del Congreso, pero la Constitución además dice que el Congreso, al darle el visto bueno a ese documento programático, puede, a propuesta del gobierno o con aval del gobierno, introducir cambios legislativos que permitan cumplir esos proyectos, esos objetivos programáticos. Todo esto para decir que hace un mes estamos estrenando plan de desarrollo en Colombia, y ese plan de desarrollo, tal vez no lo dije ayer, lo digo en este momento, tiene una innovación conceptual profunda, que le hemos oído mucho hacer la pedagogía de esa innovación al señor director de planeación, el doctor Jorge Iván González, que en lugar de hablar de temas sectoriales, no hablemos de qué vamos a hacer en minas, qué vamos a hacer en agricultura, qué vamos a hacer en educación, sino que tiene unos ejes transversales. Entonces, ayer saludamos, digamos, que estamos en ese marco y que todo lo que hagamos desde el sector privado debe tener en cuenta y tomar nota de ese marco conceptual, porque ahí están las prioridades. Con esta introducción un poco larga y ladrilluda, te pido que tomes el micrófono para explicarnos qué encontramos específicamente en este plan de desarrollo recientemente ya formalizado y expedido en materia de cambio climático y acción climática. Entendemos que, entre otras cosas, es uno de los ejes que mencionaba hace un segundo.
Así es, Gustavo. Yo no diría ladrillo, diría muy completa, muchas gracias y creo que introdujiste muy bien el significado de este Plan Nacional de Desarrollo y es justamente esa mirada desde el gobierno nacional a cuáles son las apuestas que se van a desarrollar durante los próximos ya 3 años y medio. En buena teoría, pues esta es la propuesta para el cuatrenio en el que gobierna el presidente Gustavo Petro. Las 5 ejes que plantea este Plan Nacional de Desarrollo, como bien lo mencionaste y lo ha destacado el DNP repetidamente, son el ordenamiento territorial alrededor del agua, la seguridad humana y la justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transformación productiva, la internacionalización y la acción climática, y el 5.º eje es la convergencia regional. Yo creo que justamente tiene esa innovación. No es un plan nacional de desarrollo que en sus ejes lo veamos fragmentado en sectores económicos, sino lo vemos concentrando un ejercicio de transformación de la sociedad, de la economía y de sobre todo nuestra relación con el medio ambiente. Yo diría, es uno de los planes nacionales de desarrollo que pone en el centro al ambiente y a las personas. Y cuando uno mira la importancia del cambio climático, tanto en el discurso del presidente como a lo largo del Plan Nacional de Desarrollo, centra en su política a las poblaciones más vulnerables y a los ecosistemas más vulnerables. Yo diría que esas son como las características principales de este Plan Nacional de Desarrollo. Vemos el cambio climático como un asunto muy presente en uno de esos ejes, pero luego cuando tú empiezas a pensar en la convergencia regional o en el ordenamiento alrededor del agua o la seguridad humana y la justicia social, el derecho a la alimentación, pues ninguno de estos ejes puede suceder si seguimos en un escenario de alta vulnerabilidad o no tenemos una acción consistente de cara al cambio climático. Yo creo que es un plan nacional de desarrollo que también pone en el centro esas vulnerabilidades desde el punto de vista de la inseguridad energética o de la seguridad alimentaria, de la seguridad de los medios de vida, y que nos ha planteado unas preguntas pues bastante retadoras, diría yo, Gustavo. Tú lo manifestabas, decías, este Plan Nacional de Desarrollo se construye a partir de un diálogo social ampliado. Yo he tenido la oportunidad y me siento muy honrado de participar de los procesos de gobierno desde hace varios años y debo reconocer que en particular en esta administración recorrer el país y oírnos, yo creo que Luciano lo mencionaba hace un instante, en oírnos en nuestra diversidad, oírnos en nuestras prioridades, oírnos desde nuestras vulnerabilidades, pues ha sido un reto enorme. Poder plasmar eso en el Plan Nacional de Desarrollo, pues al final yo creo ha habido mucho debate alrededor del plan, ¿no? Dicen, pero son muchas cosas muy diversas, parece ser que es muy abarcativo. Pues justamente es el resultado de una conversación amplia en un país diverso, en un país profundamente inequitativo, altamente vulnerable, pero con unas oportunidades inmensas alrededor de la biodiversidad y de la gestión del medio ambiente. Entonces yo creo que esas son esas características. Yo quisiera destacar también que en paralelo al Plan Nacional de Desarrollo, el presidente tiene dentro de su tablero de control algo que él denomina macrometas. Son como 35 metas grandes que finalmente van a estar casi que midiéndose mes a mes en relación con la gestión del presidente y que al cabo del cuatrenio pues mostrarán cuál es el desempeño en estas áreas, muchas de ellas orientadas desde el Plan Nacional de Desarrollo. Yo destacaría que hay 3 macrometas, una asociada al nuevo ordenamiento territorial alrededor del agua, la contención de la deforestación y Colombia como líder en acción climática global. Esas son 3 macrometas derivadas del Plan Nacional de Desarrollo y eso explica en gran medida también… Serían como las 3 macrometas que nos conciernen en esta discusión de cambio climático, ¿cierto? Yo diría que sí, porque pues y vamos entrando un poquito en materia, también uno empieza a ver, bueno, ¿y cuáles son esas grandes vulnerabilidades de Colombia y por qué es tan urgente la acción en la adaptación? Pues yo creo que el Instituto Humboldt desarrolló un concepto que a mí me parece supremamente novedoso y que describe muy bien nuestro país, es que es un país anfibio. Nosotros somos un país altamente vulnerable o por exceso de agua o por defecto de ella. Es decir, nosotros somos un país que permanentemente estamos pasando o en una crisis por un invierno intenso y nos estamos preparando casi que en el mismo año estamos transitando a un fenómeno del Niño que está a puertas de instalarse al final del año. Entonces empezamos a ver esos elementos de ordenamiento alrededor del agua, de
centrar nuestros esfuerzos de política pública en la creación de capacidades adaptativas alrededor de nuestros ecosistemas y alrededor de nuestras comunidades más vulnerables. Esos son los elementos que yo destacaría del Plan Nacional de Desarrollo y las macrometas presidenciales. Bueno, ese plan de desarrollo es el marco conceptual de la administración pública para los próximos 3 años. Y si además lo sumamos a lo que dijiste en la primera intervención sobre que esto es una política de Estado, pues es un escalón más o una suma de escalones más hacia un proyecto de largo alcance y de largo aliento. Pero ya entonces, entrando en materias específicas y con ese marco conceptual tan claro que acabas de explicar del plan de desarrollo, la pregunta siguiente sería, entonces, cambio climático. ¿Qué nos puedes compartir a este público tan calificado y a quienes más adelante nos van a escuchar en redes sociales y demás, sobre qué espera el gobierno, cómo ve el gobierno la participación del sector privado en todo lo que hay que hacer en materia de acción climática y específicamente si ves un rol específico para el sector para el sector financiero y para el sector asegurador? Pues el rol del sector privado en la acción climática es absolutamente fundamental. Yo creo que no hay una manera de actuar frente al cambio climático que no sea de manera coordinada, y el sector privado en Colombia, así como conversábamos hace un instante, cambio climático es una política de Estado. El sector privado colombiano es un sector que se caracteriza en la región por ser sumamente aplicado en la acción climática. Yo permanentemente en foros similares a este me encuentro con las 2 empresas más grandes del país que dicen yo ya tengo costo interno del carbono, yo ya tengo mi NDC, que es mi contribución nacionalmente determinada, yo ya sé cuáles son mis vulnerabilidades en la cadena de valor. Empieza uno a encontrar esas empresas líderes del país, empresas colombianas o algunas empresas multinacionales instaladas acá, con un conocimiento profundo de lo que significa la acción climática y con una alineación muy estrecha con lo que son las metas de Colombia ante el Acuerdo de París. Colombia se ha planteado unos retos gigantes, reducir en el 50% sus emisiones para el 2030, y esto tiene mucho que ver con lo que la ciencia recomienda bajo el Acuerdo de París. Siempre está este debate de si es demasiado, si es muy poco. Yo creo que ese debate ya trascendió. Hoy no nos podemos estar preguntando si acción climática es mucha o poca, acción climática es toda. Y Colombia se ha planteado un reto en relación con lo que la ciencia ha recomendado. Necesitamos cortar nuestras emisiones a la mitad para el 2030 y necesitamos crear suficientes capacidades adaptativas para enfrentar un escenario que muy probablemente podría estar superando los 1.5 grados centígrados. Es decir, que mitigar y adaptarnos es absolutamente urgente, y en eso yo creo que el sector privado en Colombia es fundamental. Tenemos empresas sumamente preocupadas por la gestión de sus flotas, en la electrificación de la última milla, en la transformación de su parque automotor. Tenemos empresas del sector de hidrocarburos y pues yo creo que no podemos dejar de hablar de Ecopetrol con una estrategia de descarbonización sumamente ambiciosa también. Es decir que el sector privado colombiano tiene un muy buen entendimiento de lo que significa la acción climática, ha venido acompañando este proceso, diría yo, desde varios planes nacionales de desarrollo, y ahí volvemos a nuestro argumento de la política de Estado. Yo creo que es muy interesante ver cómo evoluciona la acción climática tras cada plan nacional de desarrollo y cómo se va acompañando además de las leyes de presupuesto y de las reformas tributarias. Yo creo que eso es una muy buena señal en relación a cuán serio nos tomamos este debate acá, y es que no tendríamos otra opción porque somos un país sumamente vulnerable, somos un país altamente expuesto a riesgo climático, pero además somos un país que hospeda una de las grandes soluciones ante el cambio climático, y es la riqueza en la biodiversidad. Nuestros ecosistemas, nuestros mares, nuestras costas, nuestros sistemas de arrecifes son solución al cambio climático, y en eso yo creo que también el sector privado colombiano ha empezado a fijar mucho su atención en la manera en cómo interactuar con esas soluciones de cara al cambio climático. Tenemos un mercado de carbono voluntario que se ha venido consolidando, tenemos empresas que ya están trascendiendo, porque hablamos en la primera presentación de la compensación, tenemos empresas que ya están trascendiendo al cero neto, en donde ya no solamente nos importa compensar uno a uno las emisiones, sino que las empresas están llegando a ese punto que la ciencia denomina emisiones residuales.
¿Cuál es la mínima dependencia de los combustibles fósiles? ¿Cuál es la mínima dependencia de las emisiones de gases de efecto invernadero de mi organización? ¿Y cómo yo puedo a eso indexarle remociones o mitigación proveniente de otro sector? Yo creo que tenemos ya empresas en ese mindset, podríamos decirlo, con un reto gigantesco, y es todo lo que sucede en la informalidad o todo lo que sucede en las pequeñas o microempresas o empresas unipersonales que giran alrededor de estas grandes operaciones, y en donde el Plan Nacional de Desarrollo también fija mucho la atención en cuáles son esas transformaciones que tenemos que tener en las escalas mucho más pequeñas, y cómo ese liderazgo de las empresas del sector privado puede jalonar a su cadena de suministro, puede jalonar a sus proveedores, a sus clientes, y ayudarnos a conseguir que esas transformaciones, que ya están muy bien posicionadas dentro de varias de las juntas directivas de las empresas en Colombia, lleguen a otras instancias de sus cadenas de valor. Yo cerraría diciendo, hay una instancia muy importante, no la mencioné en mi primera intervención, es el Gabinete de Acción Climática. Digamos que la Comisión Intersectorial es una instancia de construcción colectiva, intersectorial como su nombre lo dice, bastante horizontal, en donde nos hemos puesto de acuerdo en relación a cómo planificamos, a cómo nos comprometemos, cuáles son las acciones. 250 acciones tiene Colombia identificadas, varias de ellas ya se han pilotado a nivel de acciones nacionalmente apropiadas de mitigación, algunas de ellas ya han decantado a instancias de planes integrales de cambio climático sectoriales y territoriales, y aún así nos falta un impulso más potente en conseguir la ejecución. Yo creo que en este momento, a 7 años de cerrar la Agenda 2030, el gran reto al que se enfrenta el mundo es la implementación. En Colombia hemos sido muy aplicados, yo creo que nos gusta mucho conversar, nos gusta mucho planear, somos muy meticulosos en la planificación, tenemos muy bien estructurado nuestro plan, y el empujón que nos hace falta es la ejecución. Y en eso el sector privado es fundamental. Yo creo que el sector privado colombiano ejecuta. Yo me encuentro aquí con varios, yo creo que por ahí anda Sura y por ahí andan varios con los que conversamos, y el sector privado toma una decisión y la implementa el siguiente trimestre, y la está monitoreando y la está midiendo, y yo creo que en eso el sector público tiene mucho que aprender en relación a cómo podemos conseguir unas ejecuciones mucho más contundentes, porque el tiempo no tenemos. Entonces diría yo, hacer que el sector público y el sector privado converjan, por ejemplo, a instancias de este Gabinete de Acción Climática, es una instancia convocada por el presidente, pues es uno de esos pasos que nosotros vemos fundamentales para conseguir la aceleración, porque tiempo nos queda realmente muy poco. Diría yo, Gustavo, medidos en planes nacionales de desarrollo, pues nos queda uno. Ya se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo que termina en 2026, quiere decir que la siguiente administración es el último Plan Nacional de Desarrollo que tendrá Colombia para finalmente cerrar la Agenda 2030 y el primer periodo de implementación del Acuerdo de París. Esa cuantificación del tiempo me parece iluminante y es un llamado a la acción. 2 comentarios rápidos sobre este punto. Uno, pues recordar algo que discutimos ayer en cierto detalle y lo mencionó Luciano en su intervención de esta mañana. El plan de desarrollo hace unos ajustes normativos al Código de Comercio y al Estatuto Financiero, de tal manera que si había alguna duda, muchos dicen que no la había, pero para quienes tuvieran alguna duda, queda totalmente despejada y resuelta, que la validez de la figura de los seguros paramétricos en todos los ramos posibles, y está demostrado internacionalmente que los seguros paramétricos pueden ser un instrumento muy eficaz de la acción climática. Entonces, no nos cansaremos de resaltar ese gran avance del plan de desarrollo del gobierno Petro, que obviamente abre oportunidades de apoyo al sector privado. Y lo segundo, para información de nuestro público, pues informarles que hemos construido desde Fasecolda una agenda de trabajo que, si mal no recuerdo, tiene 6 o 7 puntos, algunos de los cuales ya has mencionado, y que está en proceso de consolidación y de ejecución, y vuelve y resalta eso, pues que hay posibilidad de un diálogo con consecuencias prácticas entre lo privado y lo público. Doctor Sebastián, nos quedan 6 minutos y esos 6 minutos quiero aprovecharlos para tal vez lo que genera más expectativa entre el público. Usted estuvo con el señor presidente en París la semana pasada, participando en eso que, si me lo aprendí bien, es la cumbre por un pacto financiero sobre el clima entre las principales naciones del mundo. ¿Lo dije bien? Ahora me corrijo. Nuevo pacto. El nuevo pacto. Los medios colombianos no han hablado de eso.
Han hablado de que el presidente fue a París y se han desviado con otras preocupaciones que, en mi opinión, son francamente secundarias e irrelevantes. ¿Por qué no nos cuenta? Porque nadie nos ha contado qué pasó en esas discusiones de altísimo nivel, qué debemos esperar y sobre todo qué espacio hay para el sector asegurador en esos acuerdos o entendimientos que llegaron los principales jefes de Estado del mundo la semana pasada en París. Gracias, Gustavo. Pues fue una semana sumamente intensa de trabajo. Yo creo que eran unas jornadas, pues uno en cambio climático está de alguna manera habituado a tener unas jornadas intensas de trabajo muy largas. Todos son unos diálogos amplios y una búsqueda de consensos en relación a qué significaba ese nuevo pacto global financiero convocado por el presidente Macron. Esto es una consecuencia de la charla del presidente Macron con la primera ministra Mia Mottley de Barbados, en donde se hablaba de esta declaración de Bridgetown y de una nueva Bridgetown 2.0, en donde el debate se detona, y yo creo que ahí es donde yo coincido contigo, tendríamos que darle un poquito más de atención a lo que fue la sustancia de esos días de trabajo en París, a la revisión de pues ¿qué tenemos hoy que volver a observar sobre Bretton Woods, por ejemplo? ¿Qué tenemos que volver a observar hoy sobre el Club de París? ¿Cuáles son esas circunstancias que están determinando el costo de la deuda o la renegociación de la deuda? ¿Qué significa para países que están a puertas, si no es que ya viviendo una crisis de deuda, tener también que actuar de cara a la crisis climática? Yo creo que eso es un diálogo alrededor de la solidaridad. Es un diálogo alrededor de un asunto supremamente crítico, porque si seguimos enfocados en el costo y las condiciones de la deuda como están establecidas hoy, una vez llegue el impacto de la crisis climática y lo que aprendimos del COVID, que fue si acaso una probadita de lo que va a ser la crisis climática, pues nos vamos a encontrar con que no van a haber economías que paguen la deuda. Nos vamos a encontrar con que no van a haber personas o no van a haber sociedades en condiciones de responder a esas condiciones de deuda que actualmente están fijadas. Yo quisiera ser muy claro en relación con que Colombia felizmente no tiene problemas de deuda, no está considerando reestructurar su deuda, es un país responsable, es un país que históricamente ha tenido un desempeño notable en el manejo de su deuda y eso pues nos caracteriza en la región. Sin embargo, cuando uno se imagina la crisis climática, ni siquiera se la imagina, la empieza a observar ya porque la estamos viviendo, pues en una región donde nuestros vecinos, donde otros países cercanos a nosotros están en unas condiciones mucho más vulnerables, están en unas condiciones de mucho más riesgo de cara a la forma en la que se está gestionando la deuda, necesitamos conversar sobre este asunto. Y yo creo que eso fue lo que sucedió allí en París. Tuvimos unas charlas pues de muy alto nivel, en donde el Fondo Monetario Internacional, en donde el Banco Mundial, el Banco Interamericano, en donde el Banco Central Europeo, los gobiernos europeos o los gobiernos de lo que llamamos en esta geopolítica el norte global y el sur global, tuvieron estos intercambios alrededor de esa pregunta supremamente incómoda, de una pregunta supremamente difícil de responder, y es decir, ¿cómo pueden los países que están a puertas de la crisis de la deuda actuar de cara a la crisis climática? ¿Cómo podemos, por un lado, imaginarnos unas nuevas condiciones de tratamiento de la deuda para aquellos países que están experimentando una crisis? No va a mencionar ninguno de ellos, yo creo que varios de ustedes ya conocerán cuáles son los países en nuestra región que están en situaciones críticas o en la región africana, por ejemplo, o cuáles son países como Colombia, en donde tenemos una urgente necesidad de creación de espacio fiscal, en donde, por ejemplo, hoy estamos a puertas de iniciar un fenómeno del Niño. Si vemos las condiciones que establecen para el acceso a la deuda, no tendríamos la capacidad de endeudarnos para enfrentar lo que viene en el fenómeno del Niño. Necesitamos crear espacio fiscal, necesitamos crear capacidad de maniobra, y ese tipo de debates son los que estamos planteando. Yo diría, porque nos estamos pasando de tiempo, que de las conclusiones que salieron del Acuerdo de París, de la Cumbre de París para un nuevo pacto financiero, pues se generó una línea de trabajo hacia la COP28. Se le dio un mandato a la presidencia de la COP de generar un mensaje claro en relación a qué es lo que tenemos que hacer para realmente hablar de estos 100.000 millones que ha sido una promesa incumplida repetidamente, cómo movilizar realmente los fondos que necesitamos para transformar nuestros países. Hay unos hitos intermedios que están marcados ya por la semana próxima, que va a ser la precumbre de Leticia, en donde nos vamos a reunir con el gobierno de Brasil, la cumbre de Belém de Pará en agosto, una cumbre de Financing Common que tendrá lugar acá en Cartagena en septiembre,
tenemos también la reunión del G20, las reuniones de los bancos multilaterales, es decir, hay unos hitos que por fortuna, digo yo, ya no son exclusivos de la conversación de la conferencia de cambio climático. Este hito de la cumbre de París que sucedió la semana pasada amplía la discusión del financiamiento climático a otras instancias de más alto nivel, como por ejemplo la del G20, en donde Colombia no accede, o accede indirectamente, digamos, por nuestra participación o no, nuestra pertenencia a la OCDE, pero en donde podemos nosotros tener una amplificación de estas voces y tener un debate mucho más rico con las organizaciones que tienen la capacidad de tomar decisiones alrededor de esto. Colombia tuvo dos grandes resultados, nosotros empujamos muy fuerte por una llamada a una revisión de expertos a la situación de deuda. Van a encontrar ustedes en las declaraciones, son dos documentos, un resumen de los chairs de la conversación, se llama el Chair Summary, y otro se llama el Roadmap to COP28, el camino hacia la COP28, en donde van a ver explícitamente citada a Colombia en dos partes, diciendo necesitamos junto con Francia, Kenia y Alemania convocar una revisión de expertos a la situación de deuda y que nos digan cuáles son realmente nuestras posibilidades para gestionar la deuda de una manera innovadora, de una manera distinta, y centrando de alguna manera, por ejemplo, al Amazonas como uno de esos activos contingentes ante la crisis climática y cuáles son esos instrumentos novedosos que tienen que valorizar de forma distinta nuestros ecosistemas y que nos podrían generar una mayor capacidad de maniobra ante la crisis. Perfecto, doctor Carranza. Dos comentarios ya de cierre sobre eso. Uno, en Fasecolda hemos comenzado a estudiar esos dos documentos, tanto el resumen del chairman como la hoja de ruta. Además de lo que usted menciona sobre Colombia, que confieso yo no lo había percatado, hay que volver a navegar los documentos, pero sí quedó un mandato muy claro, o un mandato no, una directriz para que en las cumbres multilaterales de Banco Mundial y Fondo Monetario de septiembre se estudien innovaciones de seguros que contribuyan a todo este propósito. Entonces ahí, esta comunidad de expertos que está ahí sentada puede aportar y aprender. Así que tal vez termino diciendo que cuente con nosotros para enriquecer esos documentos, esos debates y esos aportes. Muchísimas gracias, Gustavo. Y sí, yo también, y me excuso porque se me escapó, esto es un tema importante. Otra parte del debate era el costo del reaseguramiento. El costo del reaseguramiento es sumamente alto, estas posibilidades de poder asegurar activos contingentes, ecosistemas, poder aplicar los seguros paramétricos, que es una de las innovaciones de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, fueron sujeto de conversación en la cumbre de París. Perfecto, y como bien lo explicaste, lo que se da inicio es a una hoja de ruta con muchos hitos y muchos momentos. Tal vez el mensaje de conclusión de este grato diálogo que cerramos en este instante con todo el agradecimiento es que cuenten ustedes desde el gobierno con el sector asegurador para enriquecer cada momento y cada hito y cada discusión de eso. Muchísimas gracias, doctor Carranza. Creo que el público quedó ilustrado, sé que cumplió el objetivo y salúdenos muy especialmente a la señora ministra con todo el cariño. Sabemos que está atendiendo el propósito del presidente de enfocar toda la energía del gobierno en La Guajira, como no podía ser de otra forma. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.